Saludos amigos del canal, amigos de YouTube y del blog, en caso de que suba el blog también esto. Vamos a continuar con lo que es el diseño o la programación del PIC para tener un PWM desfasado 180 grados que nos sirva para hacer nos puede servir para hacer un inversor, por ejemplo, de 50 a 60 Hz. Vamos a continuar entonces. Decíamos que anteriormente la frecuencia no estábamos variando porque estábamos variando el periodo de la onda. En un PWM esto no debe suceder y entonces vamos a hacer los arreglos para que esto no sea así. Lo que vamos a hacer lo primero es crear otra variable. Yo la creé aquí y le puse t y es una variable tipo wall. Entonces aquí vamos a realizar una operación que es darle valor a t. T será igual a los 8333 menos el valor que tome duty. 8333 menos el valor que tome duty. Esto lo que va a hacer es que nos va a dar a nosotros el tiempo de apagado de la onda, mientras que duty nos da el tiempo de encendido. Esto repetido a cada pausa en el modelo que lo estamos haciendo ahora. Entonces lo que hacemos es que luego que aplicamos el high, tenemos el low del pin que encendimos antes. Por ejemplo, aquí se enciende el gate 1, dura un tiempo duty, se apaga nuevamente el gate 2 y luego el gate 1, perdón, y luego que se apaga aquí vamos a poner otra pausa en microsegundos con valor de t. Luego entonces vuelve y se enciende el gate 2, pausa el tiempo duty, lo vamos a apagar de nuevo, ahí agregamos esto, un low, gate 2 y luego otra pausa en microsegundos con valor de t. Con eso deberíamos tener ya un PWM que mantenga fija la frecuencia, es decir, que el ancho que el periodo de la onda no varía. Vamos a compilar el circuito. Pues no hay error, ahí compiló perfectamente. Entonces pasamos al simulador Proteus para ver cómo se comporta. Ahí empezamos la simulación. Vemos aquí la señal, vamos a ubicarla para poder mover el potenciómetro y empezamos a mover el potenciómetro. Ahora vemos cómo hay una reducción del ancho de pulso, es decir, de arriba y abajo, pero manteniéndose en la misma frecuencia, que es como normalmente se hacen los inversores, con alguna mejora o menos mejora, pero este es uno básico que queremos hacer. Ahí vemos cómo la tenemos ahí, lo que sería el 100%, que es 50% en cada lado, y aquí vamos a bajarla al mínimo posible que tome la onda, que es cuando el potenciómetro está en 0, y ahí se hace bastante pequeño. Volvemos hacia arriba y ahí vemos ya cómo que se está comportando como un PWM hasta ese punto. Entonces lo que vamos a hacer es ahora no necesariamente termina aquí, sino que esta es la parte básica del PWM que estamos manejando. Lo otro que vamos a hacer es calcular para manejar el tema de la frecuencia. El tema de la frecuencia es muy simple. Los 8333 que están ahí, realmente si eso se programa con un PIC sin cristal de cuarzo, vamos a tener una frecuencia ligeramente inferior a los 60 Hz, ya que realizar todas estas operaciones también toma tiempo, y entonces eso debe incluirse en la onda y restársele a los 833. Esto normalmente se logra en la práctica, es decir, usted lo programa, luego ve la frecuencia que da y le calcula el tiempo que le falta. Para los 60 Hz, para los 50 Hz o 60, lo que hacemos es lo siguiente. Le voy a decir de dónde sale el valor. Usted agarra, sabe que el periodo es el inverso de la frecuencia, por tanto 1 sobre 60 nos da eso en segundos, lo multiplicamos por 1000 y tenemos los milisegundos, pero como estamos trabajando en microsegundos, lo multiplicamos por 1000 otra vez, es decir, por 1.000.000, y nos da 16.666. Eso es el periodo completo. El periodo se compone de 2 semiciclos, por tanto lo dividimos entre 2 y ahí están los 8.333, que es el ancho máximo que debe tener un semiciclo. A este valor le podemos restar 100 microsegundos, 200, 300, 500, lo que hagan falta para ajustarlo a los 60 Hz. Lo mismo pasa con los 50 Hz.
si usted pone inverso de la frecuencia para 50, va a obtener ese valor en segundos, lo multiplica por 1.000.000, yo le doy 1000 dos veces, ya que esta calculadora poco compleja de manejar. Entonces ahí tenemos los microsegundos, que son 20.000. Si lo divido entre 2, me da 10.000 microsegundos. Toma el mismo periodo, es decir, el periodo no, el semiciclo. En 60 Hz es un poco menos, porque a la medida que la frecuencia aumenta, el tiempo de la onda es más pequeño. La onda se repite más veces en torno al segundo. Y así entonces, en lugar de yo poner 833, pongo 10.000. Y trabajo con eso. Creo que hasta ahí no hay perdedera. Y cualquier pregunta, cualquier cosa pueden comentar, hacer una pregunta ahí en la entrada. Recuerden suscribirse al canal también. Lo otro que iba a mencionar es que anteriormente le había dicho que creé 2 canales como conversores. Si usted va a ser un inversor, en este caso puede ser para uso solar, o que en este caso la batería no la va a cargar exactamente este micro. Ahora si lo hace con un micro más grande, pues tiene todas esas posibilidades. Vamos a leer el siguiente canal para leer el valor de la batería. Entonces vamos a hacer un pequeño circuito ahí para lo del el valor de la batería, es decir, leer el voltaje de la batería. Recuerden que cuando la batería se descarga hay que apagar el inversor por low battery. Entonces, como le estoy configurando el oscilador, o más o menos un oscilador básico que sirva para esa función, vamos a crear aquí una variable para almacenar el valor de la batería. Vamos a crearla por aquí, vamos a llamarle bat y será de tamaño byte, porque es simplemente para almacenar el valor de 8 bits del conversor para la batería. Entonces leemos el canal 1 ahora, adesyn canal 1 variable bat. Ahí se va a leer el valor de la batería y simplemente vamos a crear una condición que les refiera que cuando la batería tiene X valor, pues entonces se dispare por los battery. Para ello le voy a dar un valor que más o menos tomé anterior y ustedes hacen sus pruebas. Para ello vamos a basarnos en este circuito que realicé aquí, que todavía no he completado subirlo porque todavía no lo tengo perfeccionado para subir el proyecto completo. Pero tenemos básicamente un divisor donde leemos la batería. Fíjense que eso es lo que hay que hacer básicamente, un divisor. Conectamos la batería y vamos a ver qué valor esperamos. Para el caso de una batería de 12 voltios, vamos suponiendo vamos a hacer un inversor a 12 voltios, se descarga en aproximadamente 10.5 voltios. Entonces lo que vamos a hacer es calcular qué tensión esperamos tener aquí cuando ocurra ese evento. Entonces asumimos que tenemos acá arriba en B más 10, vamos a levantar la calculadora, tenemos 10.5 voltios, le restamos la caída en D1 de aproximadamente 0.7 voltios, eso nos da 9.8 voltios para las dos resistencias. A partir de ahí aplicamos ley básica de circuito, vamos a aplicar divisor de tensión y resulta que vamos a multiplicar ahora ese voltaje por la resistencia R1, que son 3.2 kilos, y la vamos a dividir entre la suma de la resistencia R1 más la resistencia R2, que son 13.2 kilos, y eso nos da 2.37 voltios. Eso lo vamos a multiplicar por 1000 para saber el valor que va a tomar el conversor, ya que el conversor mide milivoltios. Multiplicamos por 1000 y lo dividimos entre 20. A 8 bits la resolución es de 20 milivoltios por cada dígito. Entonces el conversor estaría leyendo un valor de 118.78 en vez, si no hay punto, por tanto lo redondea a 119 o 120. Usted tiene margen de error ahí, no hay problema con eso. Entonces le vamos a poner 119 para que cuando la batería sea inferior a ese valor, pues se dispare por los watts. Vamos al programa, debajo de la lectura o en cualquier lugar luego de la lectura, hay que realizar la lectura promedio, creamos la condición y decimos que si batería es menor que 119,
se apague. Entonces para eso tenemos que crear una rutina donde vaya el programa cuando se vaya a apagar. Entonces le vamos a apagar, le vamos a decir que vaya a baja o reposo, espera, etcétera. Vamos a ponerle reposo. Recuerden que el nombre no es importante, usted le pone el nombre que usted quiera. Que vaya a reposo. Inmediatamente creamos la rutina reposo en cuestión. Reposo, 2 puntos. Y creamos aquí las condiciones. ¿Qué condición vamos a tener básica? Bueno, apagar todos los gates. Gate 1. Apagar el gate 2 que debe estar apagado en ese momento. Y quedarnos en esa rutina. Quedamos en esa rutina, reposo. Tenemos la opción de que si la batería se recupera hasta cierto punto, volver a la rutina inversor. Entonces, para ello vamos a elegir también ese valor. Vamos a suponer que si se empieza un proceso de carga, pues el inversor puede arrancar solo de nuevo. Vamos a hacer un cálculo para eso, tomando como ejemplo nuevamente este mismo circuito. Entonces vamos a suponer que si la batería sube y llega a 13 voltios, que ya para llegar ahí tiene que haber iniciado un proceso de carga o el voltaje que usted decida, usted es quien diseña. Entonces vamos a asumir 13 voltios, vuelva a iniciarse el proceso y el inversor vuelve a arrancar, asumiendo que ya la batería tiene carga. Si tenemos 13 voltios y le restamos lo del diodo 0.7, nos queda eso que está allá. Realizamos la misma operación anterior, multiplicamos por 3.2, dividimos entre el total de la resistencia 13.2, 2.98 por 1000 para tener los milivoltios, y luego entre 20, que es la resolución de la medida, y eso nos da 149. Es decir, le decimos al programa que si ahora batería es mayor que 149, regrese a inversor, y ahí deberíamos compilarlo. Tenemos un error porque faltó el if. Compilamos ahí ahora y ahí ya vemos que compiló perfectamente. Vamos a tratar de hacer un pequeña prueba en Proteus, y el tercer video sería ya tratando de probarlo físicamente y midiendo el PWM con el osciloscopio. Bien, vamos a Proteus y tenemos que hacer unos cambios porque aquí ahora hay que poner un nivel de tensión para manejar el tema de la batería. Bien, vamos a agregar la parte de low battery. Lo que vamos a hacer es, vamos a agregar otro potenciómetro que nos permita variarlo para tener lectura de, ¿verdad?, variar el nivel de la batería, de lo que sería la batería. Ahí vemos que arranca. Inmediatamente yo empiezo a bajar el voltaje del pin que lee la batería, llegará un momento en el que deberá apagarse y quitar la oscilación. Ahí vemos que se apaga. Entonces si volvemos a subir a partir de cierto punto, ¿verdad?, cuando el conversor lee el valor, pues no recuerdo los voltajes que calculé anteriormente, debería reiniciarse. Bien, hemos tenido un problema en el reinicio del circuito debido a que nunca volvimos a leer el valor de la batería. Entonces tenemos que agregar que tenemos que leer el valor de la batería para tomar esa decisión, porque si no solamente almacenamos el valor anterior. Compilamos nuevamente, paramos a Proteus, ya terminamos la compilación y ahora iniciamos de nuevo el simulador. Vemos que ahí arranca, bajamos aquí simulando una descarga de la batería. Y ahí vemos que se apaga. Si volvemos a subirlo, entonces ahí vemos que vuelve a encender. Es decir, luego que la batería esté por encima de los 13 voltios y tanto, y se mantiene hasta que vuelva a bajar al punto donde nosotros decidimos que se apagara por los battery, que fue 10.5. Y así le damos cierta protección a la batería. El mismo proceso se podrá utilizar si tenemos un pin libre para activar o desactivar un relay, y censar también la carga si se hace por corte de carga. Bien, en el próximo video que suba vamos a verlo
esa señal ya físicamente en el osciloscopio y vamos a ver qué frecuencia tiene. Y vamos a tratar de ajustarlo una frecuencia para que nos dé los 50 o los 60 Hz. Es decir, ajustar valores para tener esa frecuencia. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima ocasión en un próximo video.